tu reino a nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a nuestro Señor, por los siglos de los siglos, Señor, para siempre. Amén, Rey de gloria. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Aleluya. Amén. ¿Cuántos están aquí por gratitud a nuestro Dios? Amén. Espero que hoy día de esta palabra cambiemos ese pensamiento. Amén. Una trampita. No, hermano. Amén. Entonces espero que hoy día con esta palabra sea de bendición para mí, para usted, y entendamos que no estamos aquí por gratitud. Porque aunque quisiéramos agradecerle a nuestro Señor, estando aquí, lo que Él hizo no se puede pagar. Así que la gratitud nuestra, aunque nosotros pensamos así, ¿cierto? Todos pensamos así. Nadie se salva de eso. Todos estamos aquí, no, que estoy agradecido de Dios, pero la verdad es que no estamos aquí por eso. Y a veces se nos olvida. Amén. No estamos aquí por gratitud, sino que estamos aquí por una esperanza que los apóstoles predicaron a nosotros. Una esperanza. Amén. Y esa es la que yo les quiero compartir hoy día. Sea largo, sea corto, espero que sea de bendición para nosotros. Amén. Usted deseche lo que quiera desechar, retenga lo bueno. Amén. Y añádale lo de usted. Lo que el Señor a usted, ¿cierto?, le entregue. Amén. Amén. Aleluya. Porque estamos sujetos muchas veces a errores. Amén. Sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? Que son los tiempos finales, donde dice, pero no vendrá sin que primero venga la apostasía. Amén. Amén. Y muchas veces leemos cosas y a veces se pueden malinterpretar, o uno mismo puede malinterpretarlas. Mas nos sujetamos, ¿cierto?, hoy día al Espíritu Santo de Dios, para que nos lleve a toda verdad. Amén. Nos lleve a toda verdad y nos convenza de justicia, de juicio, de pecado. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a hablar hoy día, hermano, de esto que le acabo de decir. Amén. Entonces, acompáñeme al libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 4 al 8. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice así. Dice, gracias doy a mi Dios. Amén. Amén. Siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Amén. Amén. Así había sido confirmada la palabra de Cristo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Ahí termina, ese es el 8. Entonces ahí dice, ¿para qué? Todo esto para que seáis, toma asiento. Todo esto para que seamos irreprensibles. ¿Cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos en ese día? ¿Pasó ese día?
¿Va a pasar? ¿Qué piensa usted? Amén. El día del Señor. ¿Cuándo es este día de nuestro Señor? ¿Y qué va a pasar en el día del Señor? Como dice aquí, ¿cierto? Amén. ¿Vamos bien? Amén. Vamos a segunda de Pedro. La carta del apóstol Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. 10 a 12. Segunda de Pedro 3, 10 a 12. ¿Cuándo es este día del Señor? Capítulo 3, versículo 10 al 12, dice, pero el día del Señor, amén, ¿sí? Vendrá como ladrón en la noche. Entonces, ¿cuándo va a ser el día ese? Nadie sabe. Porque va a venir como ladrón en la noche. Amén. Amén. En el cual, ahora, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta. ¿Qué pasará en ese día? ¿Ya? El día del Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar en ese día del Señor? Cuando venga, ¿cierto? Como ladrón en la noche, ¿ya? ¿Qué va a acontecer en ese día? Y ahí nos responde el mismo verso 10, dice, en el cual, primero, los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces dice en el verso 10 que en ese día los cielos pasarán. Amén. Con grande estruendo. ¿Sí? El verso 10 también nos dice de que otra cosa va a pasar. Aparte de que los cielos pasarán, también los elementos ardiendo serán deshechos. Y en el mismo verso 10 también nos dice otra cosa, que es que la tierra, ¿cierto? La tierra y sus obras, amén, serán quemadas. ¿Sí? O sea que todo lo que nosotros conocemos no va a existir. Va a desaparecer ese día. ¿Sí? Amén. Vamos bien, ¿cierto? Otra cosa, verso 12, que reafirma el verso 10, dice que los cielos encendiéndose serán deshechos. ¿Sí? Amén. Y además también en el verso 12 nos dice de que nuevamente los elementos siendo quemados serán fundidos. ¿Sí? Amén. Ese es el día del Señor. ¿Sí? Amén. Vamos a Isaías para ver un poco más qué va a pasar en ese día. Isaías 34, 4. Dice, ese día, ¿cierto? Y todo el ejército de los cielos, ¿sí? Entiéndase, ¿cierto? Estrellas, ¿cierto? Planetas, sistemas solares, todo, ¿cierto? Todo el ejército de los cielos se disolverá. Amén. Y se enrollarán los cielos como un libro, ¿ya? ¿Sí? Eso se refiere a un papiro, ¿cierto? Y caerá todo su ejército. Caerá todo su ejército. Como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. O sea, no solamente desaparecerán las obras de la tierra, ¿cierto? Y la tierra, sino que además todo el ejército del cielo que nosotros vemos, aunque a esta altura ya no vemos porque la luz, ¿cierto? Artificial no nos permite de repente ver, ¿cierto? Toda su plenitud, pero todo eso caerá y desaparecerá. Amén. Todo eso va a desaparecer en el día, ¿cuándo? En el día del Señor. ¿Y cuándo va a ser este día del Señor? Amén. Porque va a venir como ladrón en la noche. Amén. Amén. Y confirmemos eso en 1 de Tesalonicenses,
¿ya? Para no solamente quedarnos con lo que nos dice Pedro, sino que además Pablo, en primera de Tesalonicenses capítulo 5, nos dice del verso 1, 2 y 3, nos dice: primera de Tesalonicenses 5, 1, 2 y 3 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, amén, ¿sí? De eso estamos hablando, vendrá así como ladrón en la noche, ¿sí? O sea, Pablo y Pedro nos dicen que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, amén. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Amén. Aleluya. 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 Y nosotros estamos acostumbrados a este mundo, ¿cierto? Y vivimos en este mundo y muchas veces somos seducidos, ¿cierto? Y caemos en este mundo. Amén. Mas este mundo dice la palabra que no va a existir. Pero a nosotros a veces nos cuesta comprender eso, ¿cierto? Porque si la verdad lo comprendiéramos, si yo lo entendiera, viviría de otra forma. Pero no, ¿por qué? Porque uno es lo que conoce. Uno abrió los ojos, ¿cierto? Y desde que tengo conciencia, lo veo. Y como dice la palabra, ¿cierto? Los mismos burladores, a veces pareciera que somos nosotros, o yo por lo menos, para no incluirlo a usted, me pareciera ser, identificarme como lo que dice Pedro, como los burladores. Porque sí, como decían ellos, bueno, desde que los padres durmieron, está todo igual. ¿Cierto? Dice eso la palabra, ¿cierto? Desde que los padres durmieron, está todo igual. Y a veces uno, ¿cierto? Desde que nace y tiene conciencia, está todo igual. Sí, hay terremotos, sí, hay tsunami, pero aquí está. Amén. ¿Sí? Y dicen, ¿y dónde está su advenimiento? Dice, ¿cierto? Y ellos dicen, dice, eso lo dice Pedro, en aquellos tiempos, hace 2000 años atrás, ya decían eso. Amén. Pero la palabra nos dice de que este día va a venir y va a venir como ladrón en la noche. Amén. 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 Entonces, el apóstol Pedro, en el mismo capítulo 3, versículo 1, dice así: amados, 3:1, ¿cierto? Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria. Ya, y eso a veces nosotros, ¿cierto? Tenemos problemas, porque han pasado 2000 años. ¿Sí o no? Amén. Y con todo, cuando usted lee las cartas, ¿cierto? Ellos dicen, nosotros le hablamos lo que hemos visto y oído. Dice Juan, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos habían estado con Jesucristo. Otra parte de la palabra dice, muchos anhelaron ver lo que ustedes ven, dice Jesús, creo, ¿cierto? Si alguien me lo confirma, y oír lo que vosotros oís. Sí, porque yo no lo escuché. ¿O usted lo escuchó? ¿Usted estuvo con Jesucristo? ¿Lo acompañó? ¿Lo vio hacer las sanidades? No, ¿cierto? Amén. Mas ellos también dicen en sus cartas, nosotros lo vimos, ¿cierto? Hablamos lo que vimos, lo que palpamos. Amén. Y eso todo, y eso iba acompañado además con los milagros, los prodigios, ¿cierto? Y las señales. Pero nosotros, ¿cierto? Hoy en día, ¿cierto? Nos fuimos instruidos por los apóstoles, ¿cierto? ¿O alguno fue instruido por...? Amén. Me refiero a los apóstoles de Cristo. Amén. Sino que tenemos la palabra, que en ese tiempo no estaba, ¿cierto? Y me refiero al Nuevo Testamento, ¿cierto? Tenemos la palabra. Amén. Y ya con 2000 años, ¿cierto? Como dice la palabra, y el amor se enfriará. ¿Sí? Y dice aquí, en el verso 2, para que tengáis memoria. ¿Ya? Porque somos malos para la memoria.
Se nos olvidan las cosas, ¿sí o no? Por lo menos a mí se me olvidan. Se me olvidan las cosas. ¿A usted no sé si se le olvidan? Para que tengáis memoria, ¿de qué cosa? De las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Amén. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Amén. Eso ya vino, ¿sí? Estamos en eso. Andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amén. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Amén. Anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, y esto es importante, hermano, ¿ya? Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? Amén. ¿Ya? Y ojo aquí, lo está usando en este contexto. ¿Sí? Porque a veces nosotros lo sacamos de contexto, ¿cierto? Y decimos, no, si para Dios un año es como un día es como 1000 años. No, aquí está hablando de eso, de su venida. Y de que algunos lo tienen por tardanza. Y él dice entonces, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. O sea, podríamos decir, sacando cálculo, para Dios han pasado 2 días nomás. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. Entonces, porque uno dice, oye, 2000 años, ¿cierto? 1000 años más. ¿Ah? No, dice que para Dios 1000 años son como un día. Amén. Amén. Entonces, hermano, dice aquí como un día. El Señor no retarda su promesa, ¿sí? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ¿sí? ¿Con quiénes son esos? Con nosotros, los gentiles, ¿sí? Está hablándole a los gentiles Pedro. No queriendo que ninguno perezca, ¿cierto? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, y volvemos a leer, ¿cierto?, como ladrón en la noche, en el cual los cielos, y ya lo leímos, ¿cierto? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Volvamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Pero el día del Señor no es para nosotros. ¿Sí? ¿Ya? Y esa es nuestra esperanza. Porque dice aquí en 1 de Tesalonicenses, ¿ya? Para que esto no caiga en nada relacionado con especulación, sino que nos quedemos netamente centrados en lo que está escrito. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, que lo habíamos leído ya, ¿cierto? Leímos el 1, ¿cierto? Leímos el 2, leímos el 3, y vamos al 4, dice, mas vosotros, nosotros, ¿cierto? Hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Amén. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. ¿Sí? ¿Cómo? Habiéndonos vestido con coraza de fe y amor. ¿Sí? Amén. Importante. Y ¿con qué más? Con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Ya? Entonces, la fe, el amor y el yelmo de la esperanza de salvación. Y dice uno de los apóstoles en una de sus cartas que esperanza no es algo que se tiene, sino que es algo que se espera. Y él dice, porque si no, no sería esperanza. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, como dice aquí en el verso 9 ahora, porque no nos ha puesto Dios para ira. Amén. Sino, ¿para qué? Para alcanzar salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Aquel día. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Entonces usted no tiene que, ¿cierto? Como decíamos, no tenemos que decir, no, yo estoy aquí porque estamos agradecidos. No, todavía no ha llegado ese día. Cuando estemos adentro de la ciudad, ahí digamos eso. ¿Ah? Dice, no, si yo prediqué, yo eché fuera demonios, ¿cierto? Yo hice, ¿qué dice? No te conozco. Amén. ¿Y qué tenemos nosotros los chilenos? Sí, antes de llegar a la meta, ya somos ganadores. ¿Sí o no? Sí, pues. Entonces, no, si ahora soy salvo. ¿Ah? Y decimos, no, si no somos calvinistas, pero somos calvinistas por dentro. ¿Ah? Tomando aprovechándome de esa doctrina que se ha hablado harto. No, pues somos salvos, no. ¿Cierto? Y no, yo estoy agradecido. No, hermano, si esta carrera no se ha acabado. Dice la palabra, ¿ya? Dice la palabra que ese día va a venir y nuestra esperanza es ser salvado de ese día. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Pero ese día va a venir como ladrón en la noche. Amén. Entonces, por eso estamos aquí en la iglesia. ¿Cierto? Yo creo que le ha pasado a usted que muchas veces está aquí, a veces no queriendo estar. Porque hay alguien que no es usted, que está interesado en que usted esté. ¿Cierto? ¿Esté para qué? Esté para que ese día. Porque dice la palabra que por medio de la fe nosotros somos guardados por el poder de Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, mientras no venga ese día y mientras no crucemos esa puerta, tenemos que estar, como dice aquí, velando, sobrios, con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Amén. Así que volvamos a segunda de Pedro. Volvamos a segunda de Pedro, lo que estábamos leyendo entonces acerca del día del Señor. Y entonces dice en el versículo, ¿cierto? Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, 3:9, ¿cierto? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ¿sí? Sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? O sea, está la posibilidad de perecer. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ¿dónde vamos a estar nosotros? Si todo va a desaparecer, ¿sí o no? Y hasta incluso el ejército de los cielos dice que va a caer. ¿Qué va a hacer de nosotros? Amén.
Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir y esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y sale con signo de exclamación. O sea, lo dijo así, no lo dijo lo dijo con, ¿cierto? Lo exclamó. Pero nosotros, verso 13, amén, no solamente no estamos puestos para ira, ¿cierto? Y seremos preservados por nuestro Señor, sino que además dice, pero nosotros esperamos, ¿qué cosa? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, porque el cielo y la tierra dice que serán deshechos. ¿Sí? Amén. Entonces, esa es la promesa que nosotros también esperamos. Sí, vamos a ser guardados por el Señor del día de la ira. Los elementos serán deshechos, ¿cierto? Desaparecerán, caerán los ejércitos de los cielos, ¿cierto? El cielo se enrollará como un pergamino, ¿cierto? Pero dice, pero nosotros esperamos la promesa de que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde mora la justicia. Amén. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿sí? Amén. Yo no estoy en espera de estas cosas, porque se me olvida, como decía, hacer memoria, ¿sí? Estando en espera de estas cosas, pero ahora el Señor me lo trae a memoria. Amén. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Ser hallados, futuro, ¿cierto? Procurad ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Aún estamos a tiempo. Mientras se dice hoy, dice la palabra, ¿cierto? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Porque Él sabe, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen esperanza ahora? Amén, ¿cierto? Amén. Amén. Gracias, Señor, porque no todos tienen entrada a este cielo nuevo y esta tierra nueva. ¿Sí? Pero nosotros, por sus promesas, esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Pero ¿qué va a pasar entonces con ese cielo nuevo y tierra nueva? Dice la palabra aquí en el libro de dice aquí en el mismo segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 9, pero nosotros ya leímos eso, ¿cierto? Así que nosotros vamos a leer el 5. 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Sí? Amén. Entonces nosotros vamos a segunda de Pedro 3:5, que es el que leímos, ¿cierto? Y vamos ahora a Hebreos 11:3. Rápidamente. Si no, no vaya. Verso 11, capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos, por la fe, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué era lo que no se veía? La palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Porque todo fue constituido por la palabra de Dios. Volvemos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estos ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Amén. Amén. Colosenses, no vaya, yo lo busco. Colosenses capítulo 1.
capítulo 1, versículos 16 y 17, si lo desea anotar, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. En él subsisten. Pero esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Eso cuándo fue? En el mundo antiguo. ¿Sí? Mundo antiguo. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6 al 9 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Amén. Entonces estaba todo el mundo lleno de agua, ¿cierto? Al comienzo. ¿Y qué hace Dios? Dios viene y crea una expansión, ¿cierto? ¿Sí o no? Crea una expansión. Y en esa expansión separa las aguas en aguas que hay arriba y aguas que hay abajo, ¿sí? Y entre las aguas que quedaron arriba y las aguas que quedaron abajo, eso se le llamó expansión. Dios le llamó cielos, ¿sí? Amén. Y esos cielos, ¿cierto?, que era la expansión, luego Dios dijo, las aguas que quedaron debajo, júntense. ¿Y qué apareció? La tierra, ¿cierto? La tierra. Por eso entonces en el versículo 5 dice, estos ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Proviene del agua porque Dios la juntó y ahí salió la tierra. Amén. Amén. De las aguas de abajo. Entonces en ese mundo, que era el mundo antiguo, no era igual que el mundo que hay ahora, ¿sí? Sino que no llovía. Lo dice la escritura, ¿cierto? Sino que subió un vapor que regaba la faz de la tierra. Amén. Amén. Otra cosa, el hombre no vivía, ¿cierto?, lo que vive hoy. Vivía cerca de 1000 años. ¿Sí? Amén. Era otro mundo. No se comía carne. ¿Sí? Amén. Y se dice que habían dinosaurios. Por lo menos la evidencia sí lo deja claro. Amén. Amén. Pero ese mundo dice que desapareció. Esos cielos y esa tierra, ¿cierto?, y los habitantes desaparecieron. Dice el verso 6 del capítulo 3 de 2 de Pedro, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Por qué? Porque era un mundo y era un cielo y una tierra que estaba en medio de aguas. ¿Sí? ¿Ya? No sé si se vería el agua arriba, pero dice que había un agua arriba y una agua abajo. ¿Ya? ¿Nos lo explica la palabra? ¿Sí? Entonces vamos ahora a Génesis 7:21. Dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Desapareció el mundo antiguo. Amén. Desapareció.
Génesis 7:11. Dice con respecto a las aguas de abajo y a las aguas de arriba, ¿qué es lo que sucedió en ese cielo y en esa tierra? Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Abismo, entiéndase por el fondo del mar, ¿cierto? Amén. ¿Qué pasó con las aguas de abajo? Fueron rotas las fuentes del abismo. Amén. ¿Y qué pasó con los cielos, las aguas de arriba? Las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Sí? Amén. Por lo cual entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11, versículo 6, dice, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿sí? Ahora, ¿sí? Porque ya no estamos así, ¿cierto? Amén. Ahora llueve, ¿sí? Amén. Ahora vivimos menos y comemos carne. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. Por la misma palabra que dice que por fe entendemos que el mundo fue constituido por la palabra de Dios y que todo subsiste por él. Por esa misma palabra dice, estos cielos y esta tierra están reservados, guardados para el fuego, ¿sí? En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. 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 Pero nosotros tenemos la esperanza de que aunque esto va a desaparecer, viene algo, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese algo? ¿Ah? Cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Amén. Entonces vamos a segunda de Pedro 3:13. Dice, pero nosotros, ¿cierto? Nosotros, todos nosotros, ¿qué esperamos? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cómo será la vida en este cielo nuevo y esta tierra nueva? Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Porque el 20 es el del conflicto. Apocalipsis capítulo 21, verso 2 dice, y yo Juan, verso 1 primero, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo del que estábamos hablando y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi en este cielo nuevo y en esta tierra nueva la santa ciudad. ¿Sí? La santa ciudad. La nueva Jerusalén, por primera vez, ¿cierto? Y producto de este cielo nuevo y tierra nueva en cual mora la justicia, porque aquí imposible, porque habita corrupción, ¿cierto? Y la tierra, dice la Escritura, que está corrompida, ¿cierto? Y clama por su liberación, dice, pero en este cielo y en esta tierra, dice, vi la nueva Jerusalén descender del cielo. Amén. Descendió. Por primera vez descendió. ¿Ah? La nueva Jerusalén. ¿Ah? El modelo que vio Moisés. El verdadero tabernáculo. Amén. No hecho con mano de hombre. Por primera vez en la historia, ¿cierto? Desciende. No ha pasado, ¿cierto? Lo esperamos. Porque esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Amén.
Otra característica de este cielo nuevo y tierra nueva, verso 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Ah? Amén. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Porque la Escritura dice que no nos hemos acercado al monte de Sinaí, ¿cierto? No nos hemos acercado a la copia, sino que al original. Amén. Y en ese día, ese tabernáculo que está en el cielo descenderá, ¿cierto? Y habitará con los hombres. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Otra característica aquí del cielo nuevo y tierra nueva, verso 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Amén. ¿Sí? Y los que usted conoció que murieron después, o que vayan a morir, ¿cierto? Que dice la palabra, dormirán, ¿cierto? Amén. Porque está la esperanza de que van a despertar, ¿cierto? Los volverá a ver y para siempre. Por eso Pablo dice entonces: no sean ustedes como los que no tienen esperanza. Porque sepan ustedes que un día todos despertaremos. Y los que están en Cristo no volverán a morir. Y estaremos siempre, dice, con el Señor. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí o no? Amén, amén. No habrá muerte. O sea, nos vamos a ver para siempre. Chuta. Amén. ¿Sí? Verso 23. Otra característica. Dice que la santa ciudad no tiene noche. ¿Cierto? La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermanos, según lo que dice segunda de Pedro, verso 3, capítulo 3, perdón, verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿cierto? Porque eso estamos haciendo aquí. Amén. Amén. Si todavía no tenemos el boleto comprado. Amén. Estamos en espera de estas cosas, ¿cierto? Procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Amén. Sí, Señor. Capítulo 1, versículo 3 al 11. Con esto termino. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ya sabemos cuál es la naturaleza divina, ¿cierto? Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando hablamos de ese reino, estamos hablando de la santa ciudad, que tiene 12 puertas, ¿cierto? Según el número de las tribus de Israel. Y dice, y no todos entrarán por esas puertas. Amén. Sino que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, para que quede claro cuál es la entrada por la cual dice ahí que nosotros vamos a entrar. Dice en el 21-27, dice, no entrará en ella, en la ciudad santa, en la Jerusalén celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esos entrarán. 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida que está dentro de la ciudad. Amén. Y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Esas son las puertas de la ciudad. ¿Dónde va a estar esta ciudad? En los cielos nuevos y en la tierra nueva. Amén. Apocalipsis 22:19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y los que están en el libro de la vida son los que entran por las puertas. Y de la santa ciudad. Y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cierto? Eso es para los que cambian la palabra, ¿cierto? Referente a la profecía del Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, debemos procurar entonces, como decía el libro de Pedro, ser hallados fiel, sin mancha e irreprensibles para poder entrar por esas puertas. Por eso la palabra dice, muchos de ellos, ¿cierto?, llegarán y quedarán fuera, ¿cierto? No entrarán, ¿sí? Y dice, y será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor, Padre. Permítenos, Dios mío, poder ser hallados sin mancha e irreprensibles. Amén. Y eso es lo que esperamos, ¿cierto? Por eso estamos aquí. Porque esperamos que eso ocurra. Amén. Aleluya. Póngase en pie, hermano. Amén. Adoremos a nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor Padre. Gracias, Señor, por su palabra, Dios mío, Jesucristo. Rey de gloria, permítanos, Señor, ser hallados dignos de entrar por esas puertas, Padre. Permítanos ser hallados dignos, Señor, de entrar, Padre, por alguna de esas puertas, Padre, a su santa ciudad, Señor, donde está usted, Padre, donde está el río de agua viva, Señor, donde está el árbol, Señor, de la vida, Padre. Jesucristo, Señor, donde están, Señor, las calles de oro, Padre. Aleluya, Rey de gloria, Señor. No nos dejes afuera, Señor Padre. Permítenos, Señor, entrar, Señor. Prepararnos, Señor Jesucristo. Velar, Señor, sobrio, Padre. Dios mío, tener la coraza de la fe, Señor, del amor, Padre, y el yelmo de la esperanza de la salvación, Señor. Padre, para aquel día, cuando se manifieste el día del Señor, Padre, como ladrón en la noche, Padre, tú nos guardes, Señor, de aquel día, Padre, del día de la ira. Jesucristo, Dios mío, y esperemos tu promesa, Señor, Padre, los cielos y la tierra nueva, Padre, aquí, Señor, Padre, y podamos ver y podamos entrar por aquella ciudad, Señor Santa, Padre, el tabernáculo de Dios, Señor, y podamos vivir contigo por la eternidad, Señor Jesucristo, Rey de gloria, Padre, Señor, y tú enjugarás nuestras lágrimas, Señor, y ya no habrá dolor, Señor. Ya no habrá muerte, Señor Jesucristo, y ya no habrá memoria de las cosas anteriores, Padre. Dice tu palabra, Señor Jesucristo. Rey de gloria, Padre. Anímanos, Señor, cada día, Padre, por medio de nosotros, de nuestros hermanos, Señor. Anímanos, Señor, a esperar esta promesa, Señor. A esperar, Señor, y comprender, Dios mío, Señor, que eso se cumplirá, Padre. Y, Señor, y aunque, Dios mío, Señor, llegara la muerte, Padre, tú nos levantarás, Señor, Padre. Y, Señor, y se cumplirá en nosotros la palabra que dice, ¿dónde está tu aguijón, Señor, muerte, Padre? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aleluya, de gloria. Y entremos, Señor, y volvamos a vernos las caras, Señor.
Y Dios mío, y nunca más, Señor Padre, nos volvamos a separar de ti ni de nuestros hermanos, Señor Jesucristo. Y de todos aquellos que creen, Señor, en tu nombre, Jesús, Cristo. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, Señor, para siempre, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, Rey de gloria, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos tener un día más, Señor, para arrepentirnos, Señor, y para ponernos a cuenta contigo, Señor, para que ese día no nos pille, Señor, como los que andan en oscuridad, Padre. Amén. Amén. Esta fue una producción de Betel Televisión, Televisión Cristiana Online.